Muchas gracias, Rider. Muchas gracias a Udiápolis una vez más por invitarme a esta disertación. Bueno, amigos, siendo un sábado por la noche, más que un monólogo, quisiera hacer un intercambio de ideas con ustedes, así es que a lo largo de la clase voy a hacerles preguntas, voy a plantearle una serie de casos para que podamos resolverlo de manera conjunta y también para escuchar cuál es la posición que ustedes tienen, cuáles son las dudas que ustedes tienen. Así es que en este momento voy a proyectar las diapositivas. No sé si se logra ver ahí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como decía nuestro amigo Rider, el día de hoy el tema que se me ha encargado a mí realizar son las disposiciones sustantivas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Hablemos cuáles han sido los antecedentes de la ley 30.364. ¿Cuál era el estado de cosas antes de la promulgación de esta ley? ¿Existía un sistema normativo de protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar? He puesto una respuesta tentativa de sí, pero no es un sí pleno. ¿Por qué? Existía una ley, si bien es cierto, que era la ley 26.260, que era la ley de protección de violencia familiar. Sin embargo, como su nombre mismo lo indica, esta ley estaba enfocada única y exclusivamente a los casos de violencia dentro del seno familiar, es decir, aquellas formas de violencia que se cometían entre cónyuges, entre convivientes, entre esposos, exesposos, todo era dentro del seno familiar. Ahora bien, esta ley, la 26.260, estaba enfocada a plantear políticas a través del Estado o a partir del Estado para enfrentar la violencia familiar. Y tenían ciertos aspectos educativos, procesales, aspectos de capacitación y aspectos de protección a las víctimas. Por ejemplo, en los aspectos educativos se establecía de que se tenía que fomentar una cultura de valores, que se tenía que ir a los colegios, a las escuelas y fomentar, digamos, una cultura de paz dentro del ámbito familiar. En los aspectos procesales, si bien existía un proceso, no era similar al proceso que se instauró a partir de la ley 30.364. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de violencia que se daba dentro del hogar, en un inicio, incluso la policía podía instar a una especie de conciliación entre las partes para que el proceso no continuase. Si no era la policía quien instaba la conciliación, también lo podía hacer el fiscal en el marco de la investigación. Incluso podía llamar a una especie de audiencia dentro de la fiscalía para que las partes conciliasen, llegasen a un acuerdo y de esta manera el problema quedase zanjado. Ahora bien, esta ley o este proceso que se instauró primigeniamente fue evolucionando a partir de los años, ¿no? Porque esta ley todavía es del 93. Miren cuánto tiempo pasó hasta que se prohibió que los fiscales instasen alguna conciliación entre las partes. Fue hasta el 2003, o sea, 10 años después, donde se modifica esta ley y se les dice a los fiscales que no podían instar ningún tipo de conciliación. Pero por su parte, si bien se prohibió esto a los fiscales, la policía seguía en una suerte de mediador entre el denunciante y entre el denunciado para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces esto se cambió posteriormente, todavía en el 2008. Ahora, también se establecían una especie de medidas de protección que podían ser adoptadas por la propia fiscalía. Estas medidas de protección
incluían algunas de las medidas de protección que todavía se vienen viendo ahora por la ley 30.364. Se podía retirar al agresor del hogar, se podía prohibir algún tipo de acoso hacia la víctima. Sin embargo, estas medidas de protección no contaban, digamos que con una suerte de procedimiento o no estaban del todo reglamentadas para que fuesen cumplidas de manera efectiva. En los aspectos de capacitación, se establecía que la policía debía de tener un órgano especializado para recibir este tipo de denuncias de violencia familiar. Y es más, se estableció a través de esa ley que debían de instaurar una especie de curso en la preparación policial para que los policías que saliesen ya a ejercer tuviesen conocimiento de cómo abordar la problemática. En el aspecto de protección de víctimas, algo interesante que trajo también esta ley fue que se establecieron la creación de refugios temporales para las víctimas y también se establecía que los agresores debían de concurrir a alguna especie de centro para poder ser tratados y tratar de corregir esos comportamientos violentos que tenían hacia su familia, hacia la esposa, hacia los hijos, etc. Y no sé si se acuerdan, pero yo cuando, por ejemplo, todavía era estudiante de primaria, se establecieron las defensorías del niño y del adolescente que estaba a cargo de las municipalidades. Entonces, esta creación de las defensorías también fue obra de la ley 26.260. Ahora, ¿por qué se promulgó la ley 30.364? Sí, como hemos visto, había una ley previa, la ley anterior, que parecía que tenía ciertos aspectos que aplicados de manera acorde, de manera adecuada, hubiesen podido dar resultados. Para hablar de la promulgación de la ley 30.364 hay que remontarnos todavía a 1979. ¿Qué sucede en 1979? Hubo una reunión de Naciones Unidas y en Naciones Unidas se acordó a través de la resolución 34.180 el 18 de diciembre de 1979, se acordó, los estados partes acordaron adoptar una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Anteriormente a esta convención, 10 años antes, el 69, ya había habido una especie de tratado sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, pero como no había sido de carácter vinculante para los estados no habían prácticamente adoptado algunas medidas para frenar la discriminación contra la mujer. Pero con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los estados sí se comprometen a consagrar en sus constituciones principios de igualdad entre el varón y la mujer. Pero lo más importante y lo más interesante de esta convención es que se crea un comité para que supervise de alguna manera a los estados y ver si de verdad están incluyendo en sus legislaciones, en sus constituciones, si de verdad están adoptando medidas legislativas, judiciales, administrativas, cualquier tipo de medidas tendientes a eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer. ¿Y por qué es importante las formas de discriminación? Porque la violencia viene a ser también una manifestación de la discriminación hacia la mujer. Entonces, después de que se adoptó esta convención, 20 años después, recién se emite un protocolo facultativo, que es un protocolo facultativo donde los estados, pese a que han adoptado la convención, además adoptan este protocolo facultativo para aceptar que el comité que se había creado tenga competencias sobre los estados, ¿no? Entonces,
El año 99 es que se emite este protocolo facultativo. Perú es parte de este protocolo, suscribe este protocolo el 2001, por lo tanto, el comité de la convención tiene competencia sobre Perú. ¿Y qué implica que tenga competencia? Implica que cualquier persona que se siente afectada en sus derechos, que se siente discriminada, o que siente que el país no está cumpliendo con la convención, con los artículos de la convención, puede acudir de manera directa a la comisión, al comité, perdón, y expresar esta especie de denuncia diciéndole que el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones asumidas internacionalmente. Pero además de ello, además de esta facultad que tiene el comité para recibir cualquier tipo de comunicación de cualquier persona, es importante el comité porque los estados, el Estado peruano, sobre todo, en nuestro caso, tiene que mandar una especie de informe o reporte de manera periódica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó el año 2004? El Perú armó sus informes séptimo y octavo combinados. Y en estos informes se le dice cuál es el estado de las cosas al comité, cómo se están implementando las medidas, cómo ha disminuido las formas de discriminación contra la mujer, cuáles son las acciones que se tienen que hacer, etc. Entonces, ¿qué hace el comité? Puede emitir recomendaciones de manera general para efectos de interpretación de las disposiciones de la convención, o también puede responder a los informes que le mandan los estados. Entonces, cuando el 2014 el Estado peruano envía estos informes, lo que hace el comité, responde, manda sus observaciones y les dice que se sentía preocupado el comité por el alto grado de impunidad que se estaba observando respecto a los delitos que afectaban a las mujeres, respecto a la violencia que estaban sufriendo las mujeres dentro del país. Y además, se les aconseja adoptar un sistema normativo de manera integral, porque lo que había visto la convención es que, el comité, perdón, es que habían demasiados protocolos, demasiadas normatividades, y no había un sistema que abarcase un único procedimiento, ni habían acciones coordinadas de parte de distintos entes del Estado como para hacer un solo bloque y luchar contra la discriminación y en estricto contra la violencia de género, ¿no? Es por ello que estas observaciones son emitidas el 24 de julio y un año después, en noviembre del 2015, es que tenemos la ley 30.364, que es la que nos convoca el día de hoy. Ahora, veamos cuál es el objeto de la ley 30.364. La ley establece que su objeto es prevenir, entiéndase, todas las acciones tendientes a evitar un suceso, erradicar, que en realidad erradicar, algunos dicen que es un ideal un tanto utópico porque siempre va a existir algún tipo de violencia, pero lo que se intenta es que sean casos excepcionales y no sea como ahora el pan de cada día, y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Disgreguemos cada uno de estos conceptos. A diferencia de la ley anterior que les comentaba, esta ley sí establece como sujeto de protección a la mujer por su condición de tal. Antes se intentaba de alguna manera hacer referencia únicamente a la violencia intrafamiliar o a la violencia doméstica, como también se le conoce, entendiendo de que solamente se tenía que ocupar
de los periodos o de los sucesos de violencia que se daban dentro del hogar. Pero en esa ley nos costaba de alguna manera en la ley anterior reconocer de que la mujer sí, pues a lo largo de la historia ha vivido de alguna manera sometida a ciertas normativas, a ciertas conductas que la han ido discriminando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué se hace con esta ley? Es decir, que la mujer va a ser sujeto de protección en todas sus etapas, tanto de niña, adolescente, adulta y ya mayor, ¿no? Entonces, abarca la violencia contra las mujeres por su condición de tales. ¿Y por qué se abarca la violencia contra la mujer? Algunos dicen que tiene un fundamento esta ley en la misoginia, pero yo creo que no, el fundamento de esta ley no es la misoginia, porque la misoginia es entendida como el odio hacia la mujer, y no se trata de que algún agente agresor tenga odio hacia una mujer y que por eso actúa en contra de ella, sino más bien se tratan de estereotipos de género. ¿Qué es el género? Como todos sabemos, el género puede ser masculino, puede ser femenino, a la luz de esta ley, que engloba una serie de comportamientos de cada uno de los agentes, ¿no? Entonces, esta ley más que nada se orienta a establecer de que hay estereotipos de género. ¿Qué quiere decir un estereotipo? Quiere decir una idea preconcebida. ¿Y por qué se dice que hay estereotipos de género que se intentan evitar? Porque a lo largo del tiempo han existido estereotipos tanto para el género masculino o para los varones como para las mujeres. Los estereotipos de género hacia los varones suelen identificarse como los sujetos que son proveedores del hogar, como los sujetos que no pueden mostrar sentimientos o no pueden mostrar aflicción, sino tienen que ser siempre el soporte emocional de la familia. Se les suele también identificar como las personas más fuertes, que no pueden enfermarse, etc. Y el otro estereotipo de género respecto de las mujeres se les suele vincular o se les suele caracterizar a las mujeres como aquellas personas dependientes que siempre necesitan protección, que tienen de alguna manera que cumplir las expectativas que la sociedad tiene respecto de ellas, de que tienen que ser buenas madres, tienen que ser buenas amas de casa, que se tienen que encargar del hogar, que se tienen que encargar de toda la organización del hogar, que implica cocinar, lavar, planchar, estar al tanto de los hijos, entre otros aspectos. Entonces, la ley abarca la violencia contra las mujeres por su condición de tales. ¿Qué quiere decir esto? De que se intenta proteger a las mujeres cuando éstas son violentadas por considerar de que no están cumpliendo con ese estereotipo de género que los demás esperan que cumpla. Por ejemplo, cuando les pongo un ejemplo, una pareja de esposos y la esposa de repente decidió salir con sus amigas y el esposo va a la casa y ve que los hijos no han cenado, entonces vuelve la mujer y el hombre la golpea diciéndole, oye, ¿por qué no has cumplido con estar al pendiente de los hijos, que están de hambre, etcétera? Entonces ahí vemos que hay un estereotipo de género. ¿Por qué? Porque se suele ver de que la mujer tiene que encargarse de los hijos. Bueno, pero la pareja bien pudo haberse encargado también del cuidado de los hijos, ¿no? Ahora, abarca la violencia producida en el ámbito público como privado. Anteriormente, como les dije en la ley anterior, solamente se protegía a la mujer dentro del ámbito familiar. Pero ahora, con la nueva ley, lo que se intenta es proteger a la mujer en cualquier tipo de ámbito, no solamente dentro del hogar, sino en sus relaciones interpersonales en la sociedad. Puede ser socialmente, como puede ser en el trabajo o en otro tipo de desenvolvimiento interpersonal con otras personas que no necesariamente son del grupo familiar.
Asimismo, esta ley, el objeto de la ley es abarcar la violencia cometida contra el grupo familiar, o sea, contra cualquier integrante del grupo familiar. Ahora les pregunto acá, ¿los varones pueden denunciar violencia familiar? ¿Qué es lo que ustedes creen? A ver si puedo leerlos. Ahí dice Mariela, sí, Baltasar, Víctor, sí, sí, por supuesto, sí. Efectivamente, cualquier persona, cualquier integrante del grupo familiar puede denunciar violencia familiar. Pero la diferencia entre el varón y la mujer podría ser de que la mujer no solamente podría denunciar algún tipo de violencia dentro del hogar, sino también fuera del hogar. Si va a alguna entidad del Estado y siente que se le está maltratando por su condición de tal, podría denunciar violencia a la luz de esta ley, ¿no? Entonces, los varones también dentro del hogar podrían denunciar si son objeto de algún tipo de violencia. Ahora, los quiero leer. Casos prácticos. María es una mujer de 40 años que vive sola en un departamento y tiene un vecino que es adicto a las apuestas. Un día, María es interceptada por su vecino a la entrada de su departamento, quien le muestra un cuchillo para que ésta le entregue todo el dinero que llevaba en la cartera. ¿Consideran que este es un caso de violencia a la luz de la ley 30.364? Los leo. A ver, José Luis Quispe dice no, Ulloa Terrones Lisbeth dice no, Kerly dice no, creo que no, no es su vecino, no, 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 no forma parte del grupo familiar, no. Ya, pero hemos dicho, alguien dice no forma parte del grupo familiar. Ya, pero hemos dicho que esta ley protege a la mujer en todas sus facetas, no solamente dentro del grupo familiar, sino también puede ser en las relaciones interpersonales que va a tener con cualquier persona a lo largo de su vida. Puede ser el vecino, puede ser el director de la escuela, puede ser algún compañero de trabajo, etc. Exactamente, alguien pone la respuesta ahí, que dice que no existe el factor de la condición de tal. Claro, porque así el ejemplo como les he puesto, como se los propongo, no dice que es por un factor de discriminación que él está actuando de esa manera, ¿cierto? Entonces este podría ser un caso solamente de robo, más no está a la luz de la ley que estamos analizando. Pero cambiemos un poquito el caso práctico. A ver, María es una mujer de 40 años que vive sola en un departamento y tiene un vecino que es adicto a las apuestas. Un día, María es interceptada por su vecino a la entrada de su departamento, quien la coacciona para que le entregue dinero diciéndole que debe de pagarle porque él siempre cuida de que no le pase nada por ser una mujer que vive sola y no tiene familia. En este caso, ¿qué consideran? ¿Sí podríamos hablar de violencia a la luz de la ley que estamos analizando o no? Alguien dice sí, sí, otros dicen no, tampoco. Sí lo puede denunciar porque es violencia, sí, sí, sí. La pregunta es si María hubiera sido Mario por ser varón, lo hubieran robado, también podemos decir que robaron a María por ser mujer. A ver, sí, porque sería siempre tampoco la estupidez. Sí, sí, porque...
A ver, muchas respuestas. Bueno, yo considero de que en este caso, como estamos variando un poco más, ya no es como el caso inicial que hemos visto, sí podría haber un componente de estereotipo, ¿no? Porque se le está diciendo ahí a María de que, oye, tú vives sola, entonces como tú vives sola, no tienes familia, te puede pasar algo. Entonces, como no te ha pasado nada, es porque yo te estoy cuidando. Yo, varón protector, te estoy cuidando a ti, mujer, que vives sola, porque tú a tu edad ya te debieras de haber casado, debieras de tener hijos y no estar sola, viviendo sola en un departamento. Podría ser la interpretación que le podemos dar. En todo caso, si es que nosotros tuviésemos un caso que se nos presenta como el primer caso práctico que les he propuesto, tendríamos que evaluar todos los factores, las circunstancias, las pruebas que van a ir viéndose a lo largo del proceso, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en el primer supuesto, pero María nos presenta una serie de chats donde él le empieza a decir, oye, tú eres una persona sola, vulnerable, que no puedes valerte por ti misma, que necesitas protección, o qué sé yo, otro tipo de componente donde nos haga advertir de que sí, pues que se ha producido el delito, porque en realidad él está aprovechándose de la superioridad física que pueda tener y porque le está viendo a ella como una mujer que está desvalida, que no se puede defender, que necesita a una figura masculina como para proveerle protección, sí podríamos estar dentro de un caso de violencia, ¿no? Pero todo va a depender de las circunstancias que rodean el caso. Sigamos. Principios rectores de la ley número 30.364. El principio de igualdad y no discriminación. Se garantiza la igualdad entre mujeres y varones y se prohíbe toda forma de discriminación. Ahora les pregunto, ¿la ley comete discriminación contra el varón? ¿Ustedes consideran que sí se comete discriminación contra el varón porque se protege de alguna manera a la mujer o se establece que se le va a proteger en todos los ámbitos de su vida y a lo largo de su vida? ¿Qué consideran? A ver, los leo. A ver, acá dice ellas no votaban, ahora que esta época hay discriminación en toda edad y género, no, ahora sí pueden, la ley discrimina. No hay discriminación en la ley discrimina al varón, algunos ponen por ahí. El acuerdo plenario ha señalado que no hay discriminación, no obstante, esta sí se da de manera manifiesta. Ideológico no es un concepto jurídico, también es normativo, no es antropológico ni tampoco psicológico. A ver, hay muchas posiciones contrapuestas por lo que veo, ¿no? Bueno, yo considero de que sí se da alguna especie de discriminación, pero positiva. ¿Y por qué sería una discriminación positiva? Porque, como lo he dicho, a lo largo del tiempo, la mujer ha sido objeto de discriminación y de violencia sistemática, no solamente por parte del Estado, al no atender, al hacerse de repente de la vista ciega frente a los casos de violencia que se daban en la mayoría de hogares, o que también se daban violencia de repente del Estado al no reconocer ciertos derechos de la mujer, como el derecho al voto, el derecho a igualdad de salario por igualdad de actividades o de trabajo, ¿no? Entonces, sí habría una discriminación, pero una discriminación positiva. Pero lo que trata de evitar la ley, ¿no?, es que se dé esa discriminación entendida como la acción de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. En este caso, la ley no es que intenta menoscabar
el ejercicio de los derechos de los varones, o no es que les impide el goce de los derechos, no. Por el contrario, lo que hace es tratar de proteger a una de las partes más desiguales y que a lo largo del tiempo ha sufrido, que es la mujer, para de alguna manera llevarnos a ese ambiente de igualdad y de respeto mutuo que debiera de existir. Si es que no, la violencia contra la mujer no fuese pan de todos los días, pues esta ley no tendría objeto, no tendría razón de ser, ¿no? Entonces, precisamente, se crea esta ley para tratar de en algún futuro erradicar los casos de violencia y pues cuando lleguemos a ese supuesto, ojalá que se dé, cuando lleguemos a ese futuro, recién se podría derogar de alguna manera esta ley, ¿no? Me parece que en países desarrollados donde no existen estos problemas de violencia, no hay una ley semejante, ¿no? Pero en América Latina, incluso en España mismo, sí hay leyes que intentan dar protección a uno de los agentes o sujetos, en este caso a las mujeres, que han sido afectadas a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, alguno podrá decir, sí, pero también hay violencia contra el varón. Sí, innegablemente que hay situaciones de violencia contra los varones, pero son casos aislados, pues nadie mata al varón por su condición de tal, como si sucede con las mujeres, ¿no? Hemos visto casos espeluznantes de mujeres, pues, que han sido quemadas, acuchilladas, que han sido golpeadas salvajemente, por esos estereotipos que tenemos, porque hay varones que piensan que ellas son de su propiedad o de repente ellas han cuestionado estos estereotipos como, no sé, permanecer con un sujeto que es agresor por los hijos. La mujer ha querido irse, no ha querido tener más esta relación conflictiva y entonces el varón se siente cuestionado respecto a lo que considera que es su autoestima o a lo que es su rol como hombre protector y que es de alguna manera el propietario de esa mujer, ¿no? Ahora, otro de los principios que se establecen en la ley 30.364 es el principio de interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? En el expediente número 2079-2019 de proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional, se establece de que este principio constituye un deber de velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente este debe ser preferido ante cualquier otro interés. En buena cuenta, el principio de interés superior del niño viene a ser, digamos, un parámetro de ponderación que emplean no solamente en el ámbito público, en procesos, sino que se debe establecer en cualquier tipo de situaciones, incluso privadas, donde ante la colisión de dos principios, de dos derechos, se debe siempre preferir aquellos derechos que protejan el menor. Por ejemplo, podrían entrar en colisión acá los derechos de patria potestad, tenencia, visitas de uno de los progenitores versus el derecho de estabilidad emocional, física, psíquica del menor. Entonces, si estos dos entran en colisión, podría de repente en su momento el juzgador determinar de qué es mejor que por el momento no existan visitas para alguno de los progenitores, para de esta manera salvaguardar la vida e integridad del menor. Incluso este principio no es que se prefiera lo que el niño siente que merece o lo que el niño prefiera, sino lo que de verdad va a salvaguardar al menor, ¿no?
como en el caso que les estoy diciendo. Imagínense que yo tuve un proceso de violencia familiar donde pues papá y mamá estaban en un campo de batalla. El papá había denunciado por diversos delitos, por violencia psicológica, física, la mamá, y la mamá igual, lo había denunciado hasta por acoso. Entonces, lo que hizo el juez en esa oportunidad es, dijo, acá hay un interés superior del niño, y ustedes, a través de su comportamiento hostil, a través de su comportamiento conflictivo, están creando un perjuicio psicológico, están creando mucho estrés emocional en los niños, por lo que hizo el juez, y de manera sorprendente, fue que dio medidas de protección para todos, no solamente para una de las partes. Sigamos. Otro de los principios rectores de la ley es el principio de la debida diligencia, y ahí mismo también podríamos ver el principio de intervención inmediata y oportuna. Los agentes del Estado deben de actuar sin dilaciones por cualquier tipo de razón, sobre todo procedimental o formal. Es decir, tanto los operadores judiciales, los funcionarios, jueces, fiscales, policía, con más razón, deben de actuar con la diligencia que el caso amerita. Y de la misma manera, si es que son requeridos para algún tipo de intervención policial, intervención fiscal, deben de actuar de manera inmediata y oportuna. Ahora, la ley establece de que se tienen que definir sanciones para aquellas situaciones en las que los funcionarios del Estado no cumplen con estos principios de debida diligencia e intervención inmediata. Por eso, a raíz de la dación de esta ley, se modificó el Código Penal y se establecieron una serie de agravantes. Por ejemplo, en el artículo 377 se establece como delito que el tipificado de la siguiente manera, que cuando el funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, y como agravante es cuando dicho comportamiento esté referido a la solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar. La pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 5 años. Asimismo, de manera más específica para los policías, se establece que el policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Ahora bien, no solamente se reprime cuando es requerido por la autoridad civil, sino también cuando se le está requiriendo prestación de auxilio a algún particular en situación de peligro. También se reprime este comportamiento, pero además se establece de que también va a haber una pena cuando esta prestación de auxilio está referida a una solicitud de garantías personales o a un caso de violencia familiar. Se me viene a la mente el caso del Agustino que tuvimos hace un par de años, caso muy fuerte, muy lamentable, donde pues el esposo estaba golpeando a la esposa, a la conviviente, y en un arrebato de cólera pues empezó a acuchillar a los hijos, empezó a prender fuego al departamento donde ellos vivían, y como los gritos eran desesperados de la mujer, los vecinos empezaron a llamar a los policías que se encontraban a una cuadra del lugar, había una comisaría ahí. Y pues llegaban mañana, tarde y nunca, no hacían caso al llamado de auxilio que se les estaba haciendo, y fueron los mismos vecinos que tuvieron que intervenir, pero fue demasiado tarde. O sea, encontraron a la mujer agonizante y me parece que habían fallecido 2 o 3 de sus hijos, incluso un pequeño de meses también falleció producto de todo este incidente, ¿no? Entonces, en este caso es evidente que se ha faltado a los principios de debida diligencia y de intervención inmediata, pero el
el incumplimiento de estos principios, en este caso propuesto, evidentemente tendría que acarrear la instauración de un proceso penal por el delito de rehusamiento o demora de un acto propio de las funciones de la policía, ¿no? Ahora yo les cuento un caso. Fue a buscarnos una señora que también tenía un proceso de violencia familiar, que había solicitado garantías para ella, para sus hijos, y pues fue cuando ya había transcurrido un año más o menos desde que ella había interpuesto su denuncia en el juzgado de familia y se había llevado a cabo la audiencia. En la realización de la audiencia, la jueza había dispuesto de que vayan a evaluación en el equipo multidisciplinario, tanto la esposa como los menores, y estaba tardando el resultado de esa evaluación, ¿no? Para que la juez pudiese emitir algún tipo de pronunciamiento respecto a las medidas de protección que habían solicitado. Entonces había pasado un año desde que se había ingresado la solicitud de medidas de protección y no se había resuelto el expediente. Entonces lo que yo hice fue en ese momento ya asumir el caso y de alguna manera decirle a la juez, le puse tal cual el artículo haciéndole ver de que ella lo que estaba haciendo era demorar sus actos funcionariales, puesto que la ley establecía de que se tenía que resolver en un plazo de 48 horas y ya había transcurrido un año desde que había habido incluso la audiencia para definir las medidas de protección. Entonces me fui a entrevistar con la juez y ella me dijo, sí, pero yo no puedo tomar ningún tipo de medida si es que no tengo a la vista los resultados del equipo multidisciplinario. Entonces ya un poco que tuvimos un intercambio de palabras, ¿no? Y le dije, doctora, pero, o sea, la ley es clara, ¿no? Con lo que usted tiene, con la ficha de valoración de riesgos, lo que procede es que emita una resolución, porque si usted no emite una resolución, va a seguir alargándose el proceso y estaría ya incluso incurriendo en algún tipo de delito, ¿no? Bastó que le dijese eso para que al día siguiente, a los 2 días, emitiese una resolución sobre el fondo, ¿no? Pero bueno, felizmente el caso de mi patrocinada no era un caso de gravedad, pero imagínense un caso de gravedad donde las mujeres o cualquier integrante del grupo familiar esté siendo amenazado de muerte o, no lo sé, de repente se le ha privado de algún tipo de herramienta para su sustento diario, entre otros, ¿no? Entonces hay casos de verdad sumamente urgentes que requieren la intervención oportuna, pronta y eficaz de todos los operadores de justicia. Otro de los principios es el principio de sencillez y oralidad. Los procesos deben de desarrollarse considerando el mínimo de formalismo y en espacios amigables para generar confianza en la víctima. Lo que trata de hacerse a través de los procesos que se han establecido a través de esta ley es que la víctima que vaya a denunciar a su pareja, a su hijo, a otro miembro del grupo familiar, se sienta en confianza como para contar cuál es la realidad de los hechos y también para proseguir con el proceso, ¿no? Porque si vamos y nos encontramos con un personal que no esté suficientemente capacitado, un personal que no haga las preguntas adecuadas, necesarias, o de repente que trate de manera hostil a la persona que está yendo a denunciar, obviamente que esa persona no va a querer proseguir con ese proceso y va a darse la media vuelta y no va a querer saber nada más del proceso, ¿no? Entonces, lo que se busca con la ley es crear espacios amigables y donde prime la oralidad. Si alguno de ustedes va a denunciar algún caso de violencia familiar, no le pueden decir, no, venga con su escrito o venga con su abogado, no. Se les tiene que recibir en ese mismo momento, a través de un acta, la denuncia que ustedes puedan poner, ¿no? El principio de razonabilidad y proporcionalidad.
Este principio está dirigido al fiscal y al juez para que estos ponderen la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y rehabilitación que se van a adoptar. Es decir, el juez y el fiscal, al momento de solicitar las medidas de protección, tienen que ver cuál es el estado de peligro de las personas y cuál sería la medida más proporcional y razonable. Si no hay un peligro que sea inminente, o si no hay un verdadero peligro que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas, pues sería desproporcional adoptar medidas tendientes, no sé, a retirar al agresor u otro tipo de medidas, ¿no? O evitar que alguna persona tenga un acercamiento con sus hijos o un régimen de visitas si es que no existe de verdad un peligro para la vida y la salud de los menores, ¿no? Entonces, siempre hay que usar mucho el principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿De verdad va a servir esta medida para para el fin que es proteger un determinado bien jurídico o no? Ahora, si bien la ley solamente establece estos principios, ya la doctrina ha desarrollado otros principios más que se van aplicando a lo largo de los procesos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Desde la emisión de esta ley. Estos principios serían el principio de relativización de la congruencia procesal. El juez no necesariamente va a resolver conforme a lo solicitado por el denunciante, porque el denunciante finalmente ni siquiera puede saber cuáles son las medidas de protección que establece la ley, aunque ni siquiera es un numerus clausus, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el juez, en base al principio de racionalidad y proporcionalidad, podría incluso otorgar más medidas de protección o menos medidas de protección. Ahora, ahí les planteo una pregunta. ¿Puede dictarse medidas de protección contra la denunciante? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a ver el chat. Algunos dicen sí, otros no, sí se puede de forma inmediata. Generalmente la declaración de la víctima solo toma el efectivo policial en sede judicial, se requiere que la víctima declare nuevamente, como que el principio de no reactivación, sí, totalmente de acuerdo, sí, previo estudio de los hechos, sí se puede. Pues efectivamente sí se puede, ¿no? Recuerdan el caso que les comenté que terminó como los hijos estaban siendo afectados por la guerra que habían comenzado los padres al interponerse denuncia uno contra el otro, lo que hizo el juez fue, pese a que la mamá era la denunciante, estableció de que las medidas de protección también tenían que abarcar a ella, al esposo y a los hijos. ¿Y en qué consistieron las medidas de protección? A no tener tratos hostiles o violentos delante de los hijos ni entre ellos, evidentemente, y a recibir tratamiento psicológico. O sea, el juez dijo, ¿saben qué? Ustedes están peleando o de repente ni siquiera son situaciones extremas como en otros casos y se están interponiendo denuncias por todo tipo de delitos, así es que lo que necesitan ustedes es terapia psicológica, tanto papá, mamá e hijos, porque incluso como la pareja tenía 2 hijos y la niña vivía con la mamá y el niño vivía con el papá, lo que estaba viendo era un síndrome de alienación parental y la niña respaldaba la postura de la mamá y no quería saber nada con el papá. De igual manera, el niño había tomado posición por el papá y pues rechazaba absolutamente a la mamá, no quería saber nada de ella, no quería verla. Entonces la juez advirtió de que los niños estaban siendo afectados y aplicó este principio de interés superior y mandó terapia psicológica tanto para los niños también como para los adultos, ¿no? Principio precautorio. Basta la sospecha de violencia para adoptar las medidas urgentes y razonables. Este principio indica de que, a diferencia del proceso penal, cuando estemos ante un proceso de tutela para la adopción de medidas de protección,
Basta que el juez tenga esa sospecha de que sí se está produciendo algún tipo de violencia o que sí se podría volver a producir un episodio de violencia para que el juez adopte las medidas que sean razonables y urgentes, ¿no? No es necesario que se genere una situación de certeza, ¿no? Por eso es que les dije que en otro caso que había tenido, que la juez me dijo que estaba esperando el resultado de la evaluación del equipo multidisciplinario, sí, pero eso podría haber sido presentado con posterioridad ya para el proceso penal que iba a seguir, ¿no? Pero en ese momento bastaba solamente si ella tenía sospechas de que dictase las medidas de protección. No era necesario que espere un informe que podía llegar mañana, tarde y nunca, porque se supone que otro de los principios que rigen este proceso especial de tutela, de protección, es la de celeridad. O sea, mientras más rápido se resuelva el caso, vamos a tener más tiempo de evitar sucesos desafortunados, evitar delitos y también de proteger la vida y la integridad de las personas que están denunciando, ¿no? En cambio, en el proceso penal, obviamente que se tiene que llegar a una certeza de que sí ha existido un episodio de violencia que está tipificado en alguna norma del Código Penal para aplicar una sanción penal. Si no se llega a esta certeza, pues se aplicaría el principio de indubio pro reo, ¿no? Entonces, estamos viendo como que las dos caras del proceso, ¿no? Principio de actuación de oficio. Claro, el juez debe dirigir e impulsar el proceso de oficio. En estos casos no hay abandono del proceso, ¿no? Es el juez, si es que las partes no se están moviendo, el juez mismo tiene que llamar a la audiencia inmediatamente después de que ha recibido la denuncia, tiene que solicitar, o mejor dicho, tiene que ver si es que impone alguna medida de protección o no, e inmediatamente después derivar el proceso, si considera que hay delito, a la fiscalía, y si considera que hay faltas, al juzgado de paz, ¿no? Definición de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La violencia contra la mujer es toda acción u omisión que atente contra la vida de la mujer o cualquier aspecto de su integridad. La violencia podría ocurrir dentro del seno familiar, que se da en los casos cuando el agresor sea conocido, ¿cierto? Dentro del seno familiar, la agresión podría venir de cualquier persona, ascendientes, descendientes, cónyuges, tíos, sobrinos, primos, abuelos, cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, yo pienso que este aspecto más va vinculado a que la violencia se produzca por alguien que es de tu confianza o alguien que es conocido o alguien que consideras tu familia, que puede haber incluso una situación de dependencia, ¿no? También podría ocurrir dentro de la comunidad. Acá se establecen también casos de, por ejemplo, violencia en el trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, por igual trabajo se remunere de distinta manera a una mujer y a un varón. Y también podría ser esta violencia la perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Se me ocurre que si es que una mujer va a denunciar no sé, algún suceso a la comisaría y ahí es también, también es de alguna manera humillada por los agentes policiales o es menospreciada o no se le toma en cuenta su denuncia, entonces también podríamos estar ahí dentro de un supuesto de violencia perpetrado o tolerado por los agentes del Estado. Recuerdo otro caso de una chica que lastimosamente murió, su pareja la mató, fue víctima de feminicidio, entonces quien continuó el proceso penal fue la hermana de ella. Entonces, la hermana de ella iba a la policía para coordinar cuestiones cuando recién había desaparecido su hermana, y lo que hacía la policía, en vez de brindarle la atención que el caso requería,
es uno de los policías, incluso empezó a piropearla, a decirle, ay, qué linda que eres, mira, llámame, cualquier cosa, yo te voy a ayudar, pero podemos salir, ¿no? Entonces, imagínense este tipo de situaciones en los que una persona acude a una entidad del Estado en busca de protección y en vez de recibir ese apoyo, esa protección, lo que hace es recibir también un acto de violencia, porque es violencia sexual, por uno de los agentes del Estado que se supone que es el llamado a proteger. Entonces, ¿qué te quedaría si es que el ente llamado, que es el Estado, no te protege, sino que también se muestra hostil o se muestra incluso violento frente a tus derechos, ¿no? Entonces, por eso es que con la ley se trata de proteger todos los ámbitos, familiar, en las relaciones en la comunidad, en el trabajo, en las relaciones con distintos agentes estatales. Y la violencia contra los integrantes del grupo familiar es también toda acción u omisión que se produce dentro de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Sujetos de protección. La ley va a proteger ya dije hace rato, a las mujeres durante todo su ciclo de vida, desde que son niñas, adolescentes, adultas mayores, en todo su ciclo de vida. Y va a proteger también a los miembros del grupo familiar, sean estos cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, o quienes tengan hijos o hijas en común, ascendientes, descendientes, las o los ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y quienes habiten el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales que se produce cuando se produce la violencia, ¿no? Entonces acá, si es que no deben de mediar relaciones contractuales o laborales, por ejemplo, no podríamos hablar de algún tipo de violencia a la empleada del hogar, ¿no? Porque ahí hay una relación laboral. Ahora, casos prácticos. Juan y Raúl son pareja y llevan conviviendo 5 años. Un día, después de una discusión, Juan le propina a Raúl un puñete, dejándole el ojo morado. Como no es la primera vez que lo hace, Raúl decide denunciarlo. Siendo usted policía encargado del área de violencia familiar, ¿recibiría la denuncia? A ver, los leo. Por ahí dicen varios sí, 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 por violencia familiar. Sí, actor de inmediato. Alguien que considere que no. Por supuesto, Cristian García. Rocío BC, sí. Indudablemente sí, porque han formado un hogar. Violencia familiar, sí, pero no por violencia familiar. Ah, interesante, Mabel Sanz. La policía recibe todo, pero no está en el marco de la ley. Esta pareja constituye una familia. Es violencia. Bueno, pese a que la unión de hecho, la convivencia entre personas del mismo sexo no está reconocido legalmente, esta ley que estamos comentando tampoco hace una exclusión, ¿no? No dice convivientes que sean varón y mujer, o no sé, pareja que sean varón y mujer, no hace ningún tipo de distinción, ¿cierto? Ahora, yo consideraría de que sí, pese a que la ley todavía no reconoce derechos de unión a dos personas del mismo sexo, yo considero que sí se tendría que recibir la denuncia. ¿Por qué? Porque se da en un contexto en el que los dos viven juntos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este tipo de problemas?
porque no se trata de situaciones que se produzcan en la calle, donde dos personas, por ejemplo, chocan o se pelean o se agarran a trompadas, donde de repente no se van a volver a ver hasta después del proceso que van a instaurar por lesiones, qué sé yo. En cambio, en este caso, como son pareja, las parejas de repente a veces tienen estos llamados ciclos de violencia, ¿cierto? Donde por un tiempo pueden pelearse, ¿no? Y no se quieren ver, se denuncian, se agreden y todo. Y puede haber un periodo de la luna de miel que le dicen, que se reconcilian, hacen las paces y acá no pasó nada. Y después de nuevo vuelven al otro ciclo de violencia y de nuevo a la luna de miel, ¿no? Entonces, en la medida que estas personas van a continuar en esa relación, van a continuar viviendo juntas, sí se les tendría que recibir la denuncia, ¿no? Más aún porque los casos de violencia familiar, lo que yo he podido percibir es que de repente son los casos más complejos que uno puede ver como litigante, ¿no? Porque de todas maneras se trata de una familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es la mamá quien denuncia al papá, no tenemos que perder de vista de que esa pareja puede separarse, puede llegar a tener un divorcio, qué sé yo, pero siempre van a tener un vínculo que es el hijo. Entonces, tendrían que tratar de llevar la fiesta en paz por el bien de los menores, ¿no? Entonces, siempre van a volver a verse esas dos personas, ¿no? Lo cual no implica, o sea, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo de que no tienen que ponerse denuncias, tienen que hacerse la vista gorda por los hijos, no, para nada. Lo que estoy haciendo ver es de que son complejos estos procesos porque de todas maneras involucra los conflictos que van a haber dentro de un hogar. Y por más de que papá y mamá se separen, esos hijos siempre van a estar ahí y esos hijos son los que reciben toda la carga emocional de los conflictos que van a haber entre papá y mamá, ¿no? Entonces, en este caso, si son pareja, sí se les tendría que recibir la denuncia porque posiblemente van a pasar por este ciclo de violencia, ¿no? Entonces, si no se adoptan medidas de protección eficaces a favor de ellos, mejor dicho, podría darse el caso de que, no sé, vuelven a vivir juntos, hay un periodo de violencia mucho más fuerte y uno termina matando al otro, ¿no? Entonces, mejor es tratar de proteger a todas las personas que se pueda a través de la ley, ¿no? Les pongo el otro caso. Gabriel y Rocío son compañeros de departamento hace aproximadamente año y medio. Un día, después de una reunión, en un arranque de celos, Rocío agarró un cuchillo y se lo clavó en la mano a Gabriel. El acto constituiría violencia contra uno de los integrantes del grupo familiar. ¿Qué piensan ustedes? No, sí, claro que sí. No, acá están como que más divididos, ¿no? No, sí, no. Sería un delito, no, obvio que sería un delito, ¿no? Pero estamos viendo si es que el hecho calza dentro del ámbito de protección de la ley. No, al hombre también protege esta ley, es violencia desde el momento que agrede, sí, no, obvio, es violencia, no me malinterpreten, es violencia y, o sea, tendría que pasar por un proceso penal, ¿no? Pero lo que quiero hacer ver es si es que podríamos ir, no sé, a la comisaría, a la sección de familia a poner esta denuncia o tendría que ser un proceso común, ¿no? Sería un delito a un vecino si se denuncia, porque se dan los requisitos de la verticalidad, movilidad de disminuir, proceso común, bueno, están divididos, ¿no? Bueno, en este caso, yo considero que no sería un caso de violencia familiar. ¿Por qué? Si les dejo la diapositiva anterior, porque la ley protegía a quienes habiten el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales cuando se produce la violencia. Pero este mismo hogar no se refiere a misma casa,
sino se refiere al mismo vínculo que puede existir, ¿no? No sé, hay hogares que son habitados por tíos, abuelos, incluso padrinos, qué sé yo. Entonces, que haya este vínculo de familiaridad, o de repente en su sentido más extenso de la palabra, ¿no? En cambio, en el caso que les propongo, son compañeros de departamento, no hay una relación entre ellos, no se establece que sean ex, que sean convivientes, no. Entonces, no podríamos hablar de repente de un tipo de violencia dentro del hogar, ¿no? Entonces, yo considero que no. Ahora, pueden haber diferentes tipos de posturas, ¿no? Acá dice, sí, son pareja, pues dice el caso que ella tiene celos. No necesariamente, porque, o sea, lo hubiese puesto ahí expresamente, no, pero claro, todo dependerá del contexto, no puede ser que siente celos porque sí han tenido una relación, pero bueno, vamos, el caso como lo propongo es que solamente sintió celos en una reunión y fue y le clavó el cuchillo, ¿no? Pero por eso cada caso que se les presente va a ser de lo más irreal de repente en algunas ocasiones, que ustedes tienen que estar de repente abiertos de mente para ver si van a aplicar la ley, si se van a ir por proceso común o si van a ir por un proceso por violencia familiar o violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Tipos de violencia. A ver, la ley establece que eh, puede ser considerada como violencia física aquellas acciones que causan daño a la integridad corporal o a la salud. No importa el tiempo de recuperación, también se incluyen los actos por negligencia. Bueno, las acciones, los comportamientos que causen algún tipo de menoscabo en la salud física o en la integridad física de las personas podrían ser tipificados como delito, ¿no? Y después del proceso especial para la adopción de medidas de protección, este proceso tendría que pasar a la fiscalía por el hecho en concreto para que sea analizado, ¿no? Entonces, dentro del Código Penal vemos diferentes delitos donde podrían subsumirse estos tipos de violencia. Tenemos el feminicidio siempre y cuando sea una tentativa de feminicidio, porque si no ya no se va a afectar físicamente, sino ya estamos hablando de la muerte de una persona, ¿no? Después también podríamos hablar de las lesiones graves por violencia familiar y los integrantes del grupo familiar. Como recordarán, ha habido a raíz de esta ley como que la incorporación de un tipo especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar cuando se produce este caso de lesiones graves. También podrían haber lesiones leves. Ahora, la diferencia entre una y otra, aparte de los supuestos, por ejemplo, lesiones graves podría ser cuando se desfigura a alguien, ¿no? O cuando se le causa lesiones que requieran más de 20 días de descanso facultativo, médico facultativo, o menos. Entonces, como recordarán, antes las lesiones graves requerían 30 días de descanso. Actualmente son 20. ¿Y por qué es que se cambió la normatividad? Recordarán el caso de Arlet Contreras, que me parece que le dieron 20 y tantos días de descanso y pues el parámetro era de 30 días. Entonces, su caso no calificaba como lesiones graves, sino lesiones leves. Entonces, hubo todo un revuelo por lo que había supuesto el caso, las imágenes espeluznantes que habíamos visto del episodio de violencia, entonces no era posible que solamente fuesen tipificadas como lesiones leves, ¿no? Entonces, por eso es que se bajó ese parámetro y actualmente son 20 días de descanso, ¿no? Entonces podríamos ver lesiones físicas que se tipifiquen en lesiones graves, lesiones leves, y también hay un agravante cuando estas lesiones leves se cometen en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y ojo acá, porque la violencia física en el marco de esta norma, en el marco de la ley, no solamente abarca aquellas
acciones que se realizan de carácter doloso. Es decir, no solamente abarca ese comportamiento de aquella persona que tiene la finalidad del objeto que premeditadamente causa lesión a alguien, sino también se incluyen los actos de negligencia. Entonces, se me ocurre el caso de, no sé, una madre que está dando el pecho a su hijo y que en un acto de negligencia pues deja al hijo chiquito que solamente depende del pecho de la madre, lo deja todo un día, 2 días y el niño se deshidrata y afecta su salud, ¿no? Entonces, este comportamiento podría encuadrarse en el Código Penal dentro del delito de exposición o abandono a peligro, ¿no? De la misma manera, podrían haber episodios o situaciones donde hay personas que requieren especial atención, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Puede haber un adulto mayor que no se vale por sí mismo, que está postrado en cama y que necesita de la ayuda, de la cooperación de su hija, de su nieto, de algún familiar con el que vive, para que se le provea los alimentos y se le asista en las necesidades básicas para comer, para ir al baño, etcétera. Entonces, que se le abandone, por ejemplo, y por un día, 2 días, una semana, o se le deje a su suerte. Entonces, evidentemente, estaríamos incurriendo en violencia física por estos actos negligentes que se están cometiendo, ¿no? Violencia psicológica también se abarca como un tipo de violencia, que es aquella acción u omisión que busca humillar, aislar, controlar, estigmatizar, avergonzar a alguna persona, ¿no? Entonces, los actos de violencia psicológica también se encuentran tipificados en el Código Penal y podríamos encontrar el daño psíquico grave o muy grave que se equipara a las lesiones graves y que merece la misma pena, ¿no? El daño psíquico moderado que se equipara a lesiones leves y también la afectación psicológica, cognitiva o conductual. Antes de eso, haciendo un paréntesis, y me había olvidado de comentarles de que en los casos de violencia física también se incluyen las agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que son aquellas agresiones, aquellas, no sé si llamarles lesiones, pero son aquellos actos que no necesitan días de descanso, con lo cual el comportamiento que antes era considerado como una falta, ahora ha sido tipificado como delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación de violencia donde, no sé, se me ocurre que la hija golpea a la mamá, pero sin causarle un grado de lesiones que requieran descanso físico, descanso médico, perdón, que le pellizca, le jala el cabello, le insulta, qué sé yo, pero sin atentar contra su salud de manera grave o al punto de llegar a hacer unas lesiones graves o leves, también sería considerado como delito, ¿no? También a raíz de la serie de modificaciones que han habido a raíz de la ley 30.364. Entonces, volviendo al tema de violencia psicológica, también puede haber una afectación psicológica, cognitiva o conductual, que es aquellas situaciones en las que no se pueden equiparar a un daño moderado, psíquico moderado o grave o muy grave, ¿no? Ahora, respecto de este tipo de violencia psicológica, hay que tener, pero muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense si ya es difícil, bueno, o sea, este es un ámbito netamente psicológico, psiquiátrico, que ya lo tendrán que determinar los peritos, ¿no? Pero lo cierto es que he leído varios artículos donde dicen, si ya de por sí es difícil ver si hay en una persona algún tipo de daño psíquico, a menos que este sea evidente, ¿cómo es que vamos a medir si es que este daño se puede equiparar como una simple afectación, como un daño moderado o como un daño grave?
Entonces eso de repente lo tienen que tratar o preguntar en su momento al psicólogo que venga a hacer la ponencia, ¿no?, respectiva, pero ya de por sí es un problema, ¿no?, porque de alguna manera nos están poniendo en una situación de incertidumbre, y no solamente eso, o sea, no solamente para establecer cuáles son esos parámetros para determinar si es que estamos en una afectación o un daño moderado, en un daño grave, no solamente es este tipo de valoración para ver cuándo vamos a estar frente a uno u otro supuesto, sino también porque ¿cómo vamos a saber que efectivamente ese daño psíquico grave proviene de este episodio de violencia en concreto que se está denunciando? Les pongo un caso. Tuve un caso de violencia familiar donde pues era el esposo quien denunciaba a la esposa y decía que había salido que tenía daño psíquico moderado. Se hizo su pericia y la pericia salió que tenía daño psíquico moderado. Pero lo osado, me parece, y cuestionable de la pericia es que salía que este daño estaba asociado a los periodos de violencia que tenía a raíz de la separación de su ex esposa y la separación de los hijos, ¿no? Entonces, mi clienta, que era la ex esposa en realidad, me comentaba de que él había tenido una serie de problemas familiares desde muy chico, ¿no? Entonces había sufrido abandono de la mamá, ciclos de violencia en el hogar. Entonces había sido una persona de verdad que provenía lamentablemente de un hogar conflictivo. Entonces ella me decía, ¿cómo me pueden echar la culpa a mí si es que él presenta algún tipo de daño psíquico? ¿Cómo pueden saber a ciencia cierta de que yo soy la causante de ese daño psíquico? ¿Cierto? Entonces me parecía inaudito a mí que de verdad en una sesión se le haya primero determinado de que tenía daño psíquico moderado y segundo de que ese daño en específico hubiese sido causado por la separación con su esposa. Otro cuestionamiento también que se puede hacer respecto de este tipo de casos en los que se analiza la violencia psicológica es que en este mismo caso, ¿no? Si es que la mujer decide por la situación de violencia separarse del hombre y decide irse a vivir con sus hijos a otro lugar para preservar la salud emocional tanto de sus hijos como de ella, ¿cómo es que esa situación que podría ser legítima de parte de la esposa de preservar el bienestar y la salud de ella y de sus hijos puede ser considerada como la causa para generar el daño psíquico, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto en la pericia se puede establecer de que, no, tú te has ido del hogar y esa acción de irte ha sido la que ha producido el daño psíquico, ¿no? Si finalmente, o sea, la persona, la esposa, puede estar actuando dentro de su derecho y por un estado, por decirlo así de manera coloquial, por un estado apremiante, un estado de necesidad que la obliga a ella a irse del hogar y buscar un ambiente más seguro, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de casos. Incluso no es la primera vez que pues he visto que se saca este tipo de resultados en las pericias donde se determina de que hay daño psíquico moderado y de que en ese mismo acto determinan a qué causa se puede establecer, ¿no? Cuando en una o dos sesiones, no sé si los psicólogos tengan las herramientas para como poder determinar de que sí provienen de un hecho en específico y no provienen de antecedentes familiares, como ya les he contado en el caso, ¿no?, que me tocó. Ahora, violencia sexual. Son aquellos actos que afectan la libertad sexual o indemnidad sexual y en estos casos no es necesaria la penetración o el contacto físico
del agente y la víctima, ¿no? En estos casos podríamos encontrarlos en el Código Penal como la violación sexual, los tocamientos o actos de connotación sexual, o actos libidinosos sin consentimiento, el acoso sexual, el chantaje sexual, entre otros. Ahora, algo importante sobre este tipo de violencia sexual es que como no se requiere o no es necesario la penetración o el contacto físico, a veces existen problemas de probanza en los casos, ¿no? Claro, porque pónganse en el supuesto de que existe un niño que es tocado por su abuelito, ¿no? Entonces, se va a dar en un contexto donde nadie más va a estar ahí de testigo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría probar si es que no ha habido ningún tipo de penetración, no ha habido ningún tipo de lesión, no ha habido nada? ¿Cómo se va a determinar de que se ha realizado este comportamiento ilícito, ¿no? Como hay un problema de probanza, bueno, ahí usualmente se basan en las pericias psicológicas que se le pueden hacer tanto al niño como al anciano, ¿no? O a la víctima y al agresor. Pero además es necesario referir de que ya han habido posturas de la Corte Suprema, concretamente en el Acuerdo Plenario 2-2005, donde se establecen ciertos criterios para tomar en cuenta la declaración de las víctimas como prueba para una determinada condena, ¿no? Y estos criterios tienen que ser la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que la víctima pues no tenga algún tipo de odio, venganza hacia la persona que está denunciando como para que se invalide la declaración o la denuncia que está dando, ¿no? Tiene que existir verosimilitud en el relato, es decir, que el relato sea de manera coherente, que sea sólido, que de verdad se pueda creer en el relato por la solidez que se le da, ¿no? Que, no sé, que se den detalles que solamente la persona pudo haber conocido, que sea lo más lógico posible, ¿no? Y sobre todo que tenga corroboraciones periféricas de carácter objetivo. No lo sé, se me ocurre pues que si el niño narra con qué ropa estaba el abuelo, qué sé yo, y se puede hacer una pericia para encontrar algún tipo no de ADN, sino de vestigios o restos en el calzoncillo del abuelo, qué sé yo. Y también tiene que existir persistencia en el relato, es decir, que ese relato de la persona, no en este caso el niño, porque el niño tendría que pasar solamente una vez por cámara Gesell y después no se le tendría que revictimizar tomándole la declaración 2, 3 veces, ¿no? Pero en otros casos puede haber situaciones donde la víctima persiste en el relato, narra de la misma manera en sede policial como de la misma manera en la etapa de juicio, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta todos estos aspectos cuando la violencia no existe dentro de este tipo de violencia un acto de penetración o algún tipo de lesión como para nosotros poder basarnos en esa prueba para llegar a una condena, ¿no? También puede haber o existir la violencia económica o patrimonial, que viene a ser aquella acción u omisión que busca menoscabar los recursos económicos, patrimoniales, en las mujeres por su condición de tal, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Acá se engloban distintos supuestos como la perturbación de la posesión, la sustracción, destrucción de instrumentos de trabajo. No sé, se me ocurre que la esposa es podóloga y el esposo no quiere que trabaje. Y el esposo le quita todos los materiales, se los oculta, se los destruye. Entonces, evidentemente, habría una situación de violencia patrimonial, ¿no? También se habla de la limitación de recursos económicos para la satisfacción de necesidades. Estos casos podrían ser los de omisión de asistencia familiar,
O también podríamos hablar de la limitación o control de ingresos, ¿no? Pongámonos en el supuesto de que ambas partes o ambos padres trabajan, ¿no? Entonces, que sea el hombre quien le diga, oye, yo voy a controlar o gerenciar los recursos del hogar, entonces me tienes que dar todo el dinero a mí y yo te voy a dar cuando tú me requieras nada más, ¿no? Entonces, limitándole el control que ella pueda tener de los ingresos que percibe. Ahora, ¿qué sucede con la excusa absolutoria? Como ustedes sabrán, la excusa absolutoria o la exención de pena es aquella que se regula en el artículo 208 del Código Penal y establece que no van a ser reprimibles, es decir, no van a ser merecedores de pena aquellos delitos que se refieren a hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen, uno, entre los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. Dos, el consorte viudo respecto de los bienes de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de tercero. Y tres, los hermanos y cuñadas si viviesen juntos. Ahora, se ha modificado recientemente y dice, la excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contextos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Pareciese que hay una especie de contradicción, ¿cierto? Porque te dice, si es que se comete entre integrantes del grupo familiar, no se aplica la excusa absolutoria. Entonces, habría devenido en derogada tácitamente la excusa absolutoria, ¿o qué es lo que consideran ustedes? A ver, los leo. ¿Consideran que se ha derogado tácitamente la excusa absolutoria o no? Esa es mi pregunta en concreto. Hay una ambigüedad, ahí dice Sabrina Araujo que no. No, no, no. Exactamente, alguien puso ahí la respuesta. No, solo no es aplicable a casos cuyo contexto es de violencia familiar. Exactamente. O sea, si se da en contextos de violencia, ahí no se aplica la excusa absolutoria, pero si se da en situaciones donde no hay violencia, simplemente que se ha cometido un hurto, no sé, entre hermanos, entre cuñados, pero no habían relaciones conflictivas previas, entonces no vamos a hablar de la aplicación de la excusa absolutoria, ¿no? A ver, los últimos casos prácticos que les traigo. A ver, primer caso práctico. Nicole y su hermano Sebastián viven juntos. Cierto día, Nicole necesitaba con suma urgencia dinero para pagar unos boletos de avión, por lo que sustrajo del velador de Sebastián un dinero que éste venía ahorrando para pagar el adelanto de un carro. ¿Considera que estamos frente a un caso de violencia patrimonial contra los integrantes del grupo familiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No, no, no. Puede ser hurto. Hurto de todas maneras es, ¿no? Pero se aplicaría la excusa absolutoria, es un caso protegido por la ley. ¿Qué piensan? No, se consideraría hurto por el contexto, no. Sí, exactamente. Considero de que como previamente no se establece de que estamos en un supuesto contexto de violencia, pues no estaríamos en un supuesto de violencia patrimonial a la luz de la ley que estamos analizando, ¿no? Evidentemente si hay un hurto, pero este hurto por cuestiones de política criminal, porque aplicar y seguir un proceso sería peor que la cura, sería peor que la enfermedad, es que se aplica la excusa absolutoria, ¿no? Pero ¿qué pasa en el siguiente supuesto similar, no?
Nicole y su hermano Sebastián viven juntos y ambos tienen un negocio. De un tiempo para acá, están teniendo muchas discusiones, pues Sebastián considera que debe de ganar más en el negocio por ser quien idea las estrategias de venta. Cierto día, Sebastián decidió sacar del negocio a Nicole y darle una suma ínfima por sus acciones. ¿Considera que estamos frente a un caso de violencia patrimonial contra la mujer? ¿Qué piensan en este caso? Sí, sí, sí. Sí, sí, es una relación laboral implícita, ponen por ahí. Podría ser. Contra Nicole. Bueno, yo considero que en este caso sí podríamos estar frente a un contexto de violencia patrimonial, ¿no? Porque él considera, o sea, no es objetivamente, sino él considera que de repente da las estrategias de venta y que por eso tiene el derecho de darle lo que a él le parece por un negocio que era de ambos, ¿no? Este caso no está tan lejos de la realidad. Imagínense que tuve un caso que también lo llevamos por violencia patrimonial, violencia familiar, donde eran hermanos, eran 5 hermanos ya mayores, ¿no? Que ellos tenían unas empresas y que el papá ya estaba para esto, estaba bastante mayor y lo que el papá había decidido es darle anticipo de legítima a todos los hijos, ¿no? De tal manera que las 3 mujeres tenían acciones en las empresas y los 2 varones también tenían acciones en las empresas, ¿no? Pero lo que sucedía era que como las mujeres recién estaban entrando a ver el negocio familiar y antes no se habían hecho cargo del negocio, sino los hermanos sí habían estado, los hermanos consideraban de que ellas no eran aptas para ser accionistas y bueno, les enviaban unos correos de lo más machistas, ¿no? Donde les decían, oye, ustedes son unas mantenidas, nunca han trabajado, que se van a meter en los negocios, que a mí me corresponde porque yo he estado desde un principio en los negocios, que yo sé cómo se maneja este tema, no me van a venir a enseñar ustedes a mí, que vayan a ser amas de casa, o sea, les decían de todo a las hermanas, ¿no? Entonces nosotros denunciamos el tema, pero lastimosamente el criterio del fiscal fue establecer de que no había un contexto de violencia, no lo sé. Bueno, la resolución evidentemente fue quejada, ¿no? Fue apelada, dicho en términos coloquiales, pero todavía no se ha resuelto, así es que va a ser interesante cuando el superior pueda resolver, ¿no? Pero evidentemente ahí había un componente de discriminación contra las hermanas mujeres por su condición de tal, ¿no? Pero lo malo también es que no había o no se vislumbra un tipo penal autónomo cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? O sea, podríamos hablar de violencia patrimonial cuando, no sé, te rompen el instrumento que tienes para proveerte de recursos económicos, como el caso de la podóloga que les digo, ¿no? Que podríamos estar frente al daño de hurto, perdón, de daños, frente al delito de daños. O podría ser el caso de omisión a la asistencia familiar, que también dejas de darle, ¿cierto?, recursos económicos para la subsistencia de tus hijos, por ejemplo. Pero en este caso, que uno de los hermanos intenta hacer prevalecer su posición de hombre de negocios frente a las hermanas mujeres respecto de un negocio, no hay un tipo penal exactamente, ¿no? Entonces, sería cuestión de ver si se pueden marcar en otro tipo penal o si es que ya se va por la vía más que nada civil, ¿no? Ahora, eso independientemente de que se podría solicitar de repente medidas de protección, pero ahí el juez tendría que valorar si hay daño o no hay daño, perdón, si hay peligro o no hay peligro, porque como les dije, estos ya son, el caso que tengo es de ya personas mayores, ¿no? Hablamos de personas de 40, 50 años, cada uno tiene su hogar, ¿no? Que ya son mayores y están
ya cada uno tiene un hogar, ni siquiera viven juntos, nada, ¿no? Bueno, y con eso concluyo, amigos. Espero que les haya gustado la clase, este intercambio de ideas. Y bueno, cualquier pregunta que puedan tener, cualquier duda, me la pueden hacer saber, o si no, también escribirme al correo, ¿no? Que se lo dejo para ustedes, para cualquier consulta que tengan, que es mary.alonso@sabogados, sabogados.com. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Y los doctores están haciendo mención que muchas gracias. La otra, María Rodas. Hemos llegado a 142 estudiantes, iniciando con 99 y culminamos ya casi 10 de la noche. Nos están pidiendo, por favor, si puede brindarnos su correo electrónico, doctora, a través del chat. Ahora mismo lo escribo. Perfecto, doctora. Muchas gracias. ¿Tenemos algún participante que quiera Ahí alzar está. la mano para hacer alguna consulta a la doctora, ya que la tenemos en vivo? Solamente alcen su mano, bueno, la manito de lo que es en el Zoom. A ver, a ver, a ver. Tenemos por aquí. Sí, tenemos, iniciamos. Doctora, con su permiso, con el doctor Jesús, ¿se puede, por favor? Sí, doctora, ¿me logra Sí, escuchar? sí, claro. Ah, ya, Estoy perfecto, escuchando. doctora. Gracias. Doctor Jesús. Sí, muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos los colegas. Yo tenía una duda, ¿no? Sobre las comunidades campesinas, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una ley constitucional, ¿no? Que los ampara ciertas costumbres. Entonces, ¿de qué manera la violencia familiar también es protegido frente a algunas costumbres que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, frente al castigo que se le da de repente al hombre o a la mujer por infidelidad, ¿no? La ley, esta ley contempla igual la misma sanción o es algo que limita a sus costumbres. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente existe ahí un conflicto, ¿no? Como bien lo señalas, entre la norma, la efectividad y la operatividad de la norma y el derecho consuetudinario de estos pueblos que, donde de alguna manera se rigen por sus propias normas, por sus propias costumbres, ¿no? Bien, yo pienso de que si bien estos pueblos tienen su propio sistema de valores, su propia organización, de repente para hacer cumplir ciertas normas, ¿cierto? Como, por ejemplo, si es que yo he visto videos donde si el hombre le saca la vuelta a la mujer, hay una reunión y lo agarran a chicotazos al hombre que ha faltado de esa manera el respeto a la esposa y a la familia, ¿cierto? Entonces, si bien existe toda esta organización que comento, ello no justifica algún tipo de violencia o maltrato eh, contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Y es más, o sea, si bien tienen su sistema normativo, se está trabajando mucho a niveles de el Estado, a nivel de ONGs también, para de alguna manera incentivar, promover, de alguna manera reeducar, por qué no decirlo, a esas personas para que entiendan de que recurrir a la violencia física, ¿no? No es un delito o no es el camino adecuado como eh, para resolver un conflicto que se produzca dentro de la familia, ¿no? Entonces, incluso yo tengo alguna amiga mía que trabaja en lo que es comunicación para el desarrollo
¿cierto? Y ella trabaja en Ayacucho, entonces tenía siempre renuencia, ¿no? Un cierto rechazo cuando ella iba a dar charlas a comunidades campesinas, a las mujeres sobre todo, porque les enseñaba un poco a las mujeres a ser independientes económicamente, lanzaban proyectos de costura, de tejidos, entonces había cierta renuencia de las autoridades, que eran varones, ¿no? Para recibirla, pero se abría paso como podía, ¿no? Entonces, una vez que se creaban estos talleres con las mujeres, también se les hablaba de sus derechos, ¿no? Y de tal manera que ellas incluso eh, ya sabían qué tenían que hacer frente a una situación de violencia. Incluso iban desde este pueblito a Ayacucho a denunciar el suceso de violencia, porque en las comunidades campesinas el jefe de la comunidad o la organización no le querían recibir la denuncia, ¿no? Por considerar de que es un tema netamente familiar y que se tendría que resolver dentro de las cuatro paredes del hogar, ¿no? Pero como te digo, pese a que existe todo este sistema consuetudinario, existen esfuerzos tanto desde el ámbito privado como público para cambiar ese criterio y reeducar a las personas y hacerles ver de que pues no se pueden aplicar violencia o castigos físicos contra las personas, contra las mujeres y tampoco contra algún integrante del grupo familiar, ¿no? Excelente, doctora. El doctor Alex ha levantado su mano, doctora. ¿Se le puede? Sí, claro. Doctor Alex, está activo su audio. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, he escuchado muy atento la exposición que usted el día de hoy nos ha dado. Varias reflexiones, ¿no? Varias reflexiones que hacer. El tema de la violencia a nivel intrafamiliar es bastante recurrente digamos, en las aulas, como debate, en la sede judicial. Doctora, aquí, por ejemplo, algunas reflexiones que con su venia me permito realizar relacionadas con, por ejemplo, mi persona asiste a un magistrado en el Poder Judicial y nosotros advertimos que existen, vamos, mucho desconocimiento por parte de algunos representantes del Ministerio Público cuando pretenden justamente configurar ese contexto de violencia familiar, ¿no? No solamente es porque, incluso, y esto hay que señalarlo así, la propia Corte Suprema ha sido muy enfática en diferentes pronunciamientos que señalar que el hecho de que una víctima, una agraviada de violencia familiar, tenga un certificado médico legal, tenga una pericia psicológica, no es suficiente como para poder imponer una sentencia de naturaleza condenatoria bajo determinadas circunstancias, ¿no? Yo asisto a un magistrado y nosotros nos vemos con una gran dificultad y barrera. Yo le podría decir, por ejemplo, que de 50 juicios que nosotros hemos visto en lo que va del año, se han tenido que dictar aproximadamente 45 sentencias absolutorias. Obviamente, refrendadas por la Sala Penal de Apelaciones, no se ha anulado absolutamente ningún pronunciamiento, pero nosotros advertimos, como le vuelvo a indicar, ese desconocimiento. O sea, el fiscal llega y dice, el día X, mientras que la señora se encontraba en circunstancias que estaba en su domicilio, vino el señor, la gritó, le dijo X, Y, Z y se acabó. Llega el perito, ¿no? Más o menos le voy a contar un caso muy puntual y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Nos llegó a juicio un caso en que la imputación era que la agraviada, ¿no? La supuesta agraviada, sube a la habitación, esta pareja ya tenían una rencilla entre ellos, sube a la habitación en el segundo piso a la medianoche, sube a la habitación del supuesto agresor y le dice, previa a la interposición de la demanda de alimentos,
le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Arreglemos. Le dice, ya te demandé, cierto, pero arreglemos. Y el señor, de lo que indica en su declaración, señala, mira, ¿sabes qué? Ahorita estoy cansado, vengo de trabajar, he tenido una jornada laborable muy dura, por favor, retírate. La señora, no obstante de haber recibido este mensaje por parte del supuesto agresor, se queda y continúa insistiendo. Y es ante esta insistencia y persistencia por parte de la señora que el señor le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Lárgate. Supuestamente lo que comenta tanto el acusado como la agraviada hace una demanda de arrojarla y por ahí que le suelta 2 o 3 palabras soeces, ¿no? Ese es el contexto del caso. Ese es el contexto del caso. Cuando llegan nosotros para poder resolver, nosotros nos encontramos con muchas inquietudes, muchas incertidumbres, muchas preguntas, porque nosotros nos preguntábamos, oye, si una pareja que ya está teniendo problemas, un señor que llega a trabajar 11 de la noche, ¿por qué es que la señora tiene que ir a buscarlo justamente a esa hora? Esa era una primera pregunta que nosotros nos formulábamos, porque nosotros decíamos, ¿qué razón tiene de ser que el señor llega tarde, ya hay una discrepancia entre la pareja, y es la señora quien va a buscar? Luego, la señora cuando declara, ni siquiera puede precisar claramente cuáles fueron las palabras ofensivas o agraviantes que presumiblemente había proferido, en este caso el acusado, para poder agraviarla psicológicamente. Por otro lado también, por ejemplo, se tiene, y este es un problema que veo reiteradamente, que la señora en su anamnesis que realizan no solamente sobre el caso, sino también sobre antecedentes, la señora se llega a determinar o se consigna que la señora padece pues tuvo en su infancia, durante su niñez y adolescencia, diferentes problemas de naturaleza afectivas paternales. Entonces lo que hizo la representante del Ministerio Público en su alocución fue de esta afectación, ¿no? Esta afectación que la señora ya venía, se la trajo a colación en las preguntas que le realizaban y conectó, ¿no? Y ella determinaba que la afectación que había tenido la señora era producto de ese día. No obstante, la defensa, a mí me pareció muy interesante la propuesta que hizo, porque había recabado información que daba cuenta pues de que la señorita constantemente durante su niñez, adolescencia, incluso hasta parte ya de su juventud, había tenido que ser sometida a diferentes procedimientos psicológicos. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿qué tan cierto es que la posible afectación que estaría presentando esta señora tiene como nexo causal justamente ese evento que había suscitado en aquella noche? Entonces, para nosotros fue bastante difícil, bastante complejo, porque cuando incluso le realizan el interrogatorio al perito, al psicólogo, el psicólogo dijo pues que efectivamente que esta señorita había pasado por varios procedimientos psicológicos, varias terapias, y que no podría llegar a concluir, porque incluso ellos no lo pueden hacer, pero no podría llegar siquiera a poder manifestar que existía esa vinculación entre el hecho que ella narraba y la presunta afectación, ¿no? Entonces, valorando esas circunstancias, valorando el hecho de que es la agraviada la que en este caso, pese a la solicitud por parte del acusado de decirle que se encontraba cansado, que llegaba, que prefería descansar, que al siguiente día hablaran, y la persistencia es que se llegó a determinar que de alguna manera u otra no habría sido él quien generó, quien ocasionó ese contexto, y que evidentemente no se hubieran manifestado de manera latente y concreta los presupuestos de lo que está relacionado con el tema del poder, el tema del empoderamiento sobre la mujer, entre otros. Doctor, disculpe la molestia. Agradeceríamos que sea puntual porque también la doctora tiene la otra una Ya panel. terminé. Agradecemos Sí. su comprensión. Gracias.
Sí, doctora. Sí, bueno, me parece interesante lo que nos comenta, ¿no? El doctor, y de repente está relacionado con lo que yo les decía, ¿no? Que se han generado problemas probatorios, por ponerle un término, respecto a esta tipificación del daño psíquico, ¿no? Si es que hay un daño psíquico, ¿qué tipo de daño psíquico puede ser? Moderado, grave, y cómo es que podemos vincular a un determinado hecho este daño psíquico, ¿no? Porque vamos, las personas somos un cúmulo de experiencias, somos la síntesis de experiencias previas que hemos tenido, de relaciones interpersonales previas que hemos tenido. Entonces, ¿cómo podríamos determinar si existe de verdad un daño, si este se puede medir, que proviene de un determinado hecho en concreto, ¿no? Si proviene de la situación de violencia en específico o si ya proviene de otras relaciones parentales o relaciones de pareja que hayamos tenido donde nos ha quedado secuelas, ¿no? Y como segundo punto, un tema importante también que ha mencionado el doctor es que yo también considero de que hay un abuso de denuncias por violencia familiar, ¿no? O sea, si bien se ve, expande cada día los problemas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y por eso es que se ha dado la ley para de verdad proteger a las personas que están siendo vulneradas en sus derechos, pero considero de que se está usando también la norma, no solamente por parte de varones y mujeres, de manera abusiva. O sea, cualquier tipo de cosa que me dice la otra persona, cualquier tipo de comportamiento, ya yo lo llevo al extremo y lo quiero judicializar y quiero irme al Poder Judicial y quiero solicitar medidas de protección. Incluso muchas mujeres he visto que lamentablemente haciendo mala propaganda a la legítima lucha de mujeres que de verdad buscan pensiones de alimentos, que de verdad buscan protección a su vida y su integridad, están usando estos estas denuncias de violencia, pese a que no existe violencia, como un arma para después demandar la tenencia absoluta de los hijos o para después demandar alimentos, un monto superior y después decir, oye, pásame un monto superior y vas a ver a tus hijos ya después o yo te interpongo solicito medidas de protección y le pido al juez que solamente puedas ver a los chicos una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, créanme que he visto de ambos lados personas desesperadas, tanto varones como mujeres, porque se han visto inmersos en un proceso que no tiene sentido y cuyos únicos perjudicados al fin y al cabo son sus propios hijos, porque no pueden ver a sus hijos, porque están teniendo una serie de procesos. Hace 2, 3 semanas nada más tuve una entrevista con un cliente que recién llegaba al estudio, ¿cierto? Y se puso a llorar el señor desesperado porque no veía hace bastante tiempo al hijo, le dejaban ver, creo que una vez cada 15 días supervisado por la mamá, pero el niño estaba creciendo de tal manera que hacía dibujos del papá crucificado y le decía, no, el papá es el demonio, el papá es malo. Y ese tipo de actitudes que evidentemente están generando una afectación en el propio hijo, ¿no? Entonces, al denunciar cosas que no califican como violencia, sino que pueden ser de repente, no sé, un intercambio de palabras que todos podemos tener, pero que eso no va a calificar como un menoscabo a tus facultades psicológicas, a tu integridad, ¿no? ¿Cierto? Al usar o al mal usar estas denuncias, al fin y al cabo lo que está sucediendo es que estamos trayendo como consecuencia la afectación de los niños, ¿no? Cuando hay niños de por medio. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Agradecemos su participación esta noche con Uriápolis. Sí, Muchas doctor. gracias a todos. Sí, he visto que todavía hay personas que quieren preguntar. En todo caso, por favor, escríbanme al correo, ahí se lo he dejado, que estaré gustoso en atenderlos. Sí, doctora. Es correcto. Sí, ya remitió su correo electrónico.
Agradecemos nuevamente a la doctora por su participación y los estudiantes, por favor, no se desconecten. Doctora, también ya le había dado de conocimiento sobre el diplomado, ¿correcto? El diplomado especializado en Derecho Penal, parte general y parte especial. Ya nosotros le hemos enviado, creo que ya está agendado, doctora. Sí, me parece que va a ser el 10 de octubre conmigo. Exacto, doctora. Así que, estimados participantes, están bien invitados ya. Se les extiende la invitación para lo que es el diplomado especializado.